Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es una gran bendición poder estar acá con ustedes nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes un principio financiero más de esta colección que hemos estado hablando a lo largo de todos estos años. Quiero honrar a la persona de quien hemos tomado estos principios, que es el pastor Daniel González de la Iglesia Bautista del Centro en Buenos Aires, Argentina. Desde hace algunos años yo he recibido las newsletters que él envía, y de ahí he tomado estas enseñanzas que son tan poderosas y que estoy seguro que a muchos de ustedes les han estado sirviendo para sus vidas. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de enseñar a nuestros hijos acerca del valor del dinero. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por lo general, este versículo se le lee a los muchachos, a los niños, a las niñas, cuando uno quiere que ellos obedezcan a los padres. El problema se suscita cuando el niño contesta: mi padre no me instruyó, ni mi madre me dirigió. Y déjenme decirles que esto yo lo he oído muchas veces. No se me olvida a varios niños que he oído cuando los vienen con sus padres y le dicen que tú no me preparaste para la vida, tú no me preparaste para el mundo, me enseñaste muchas cosas de la Biblia, pero no me preparaste para el mundo que iba a enfrentar. Por eso, como padres, necesitamos ser buenos ejemplos, ya que no se puede enseñar lo que no se vive, porque esa enseñanza carece de autoridad espiritual y moral. La educación financiera de un niño es importante para su futuro, pues se dedique a lo que se dedique, tendrá que tratar con dinero, quiera o no quiera. Y el saber hacerlo o no le facilitará o le dificultará el desarrollo de su vida. Los padres cumplimos un rol fundamental en este sentido, porque es una de nuestras responsabilidades y por lo general ni siquiera en los buenos colegios se enseña este tipo de cuestiones. Hoy nosotros encontramos muy pocos muchachos que estén pensando cómo manejar el dinero. Saben, hace algunos años yo me encontré con la sorpresa, pero una sorpresa grandísima, de muchachos que trabajaban en bancos y no sabían cómo manejar una tarjeta de crédito. Estaban endeudados hasta las orejas con la tarjeta, porque a pesar de que trabajaban en una entidad financiera, no tenían idea de cómo manejar sus propias finanzas. Entonces, es fundamental tener en cuenta lo siguiente cuando vamos a enseñarles a nuestros hijos. Debemos hacerlos participar en la economía familiar, que conozcan la realidad económica de la familia, por supuesto, sin preocuparlos, pero sin evadirlos. No hay que hacerlos partícipes de la carga, sino simplemente de que ellos sepan cuál es la realidad financiera de la familia para que puedan madurar. A veces nuestros hijos crecen en una burbuja en la que no queremos que se enteren de los problemas, y eso es un error. La segunda cosa, deben entender que a veces se puede gastar y a veces no. A veces hay y a veces no hay, y que otras tantas se deben sacrificar cosas, como por ejemplo las vacaciones o comprar algunas cosas que no se deben comprar. ¿Por qué? Porque estamos guardando para otra cosa. Entonces, esas cosas debemos enseñarlas. Una tercera cosa es permitir que nuestros hijos se administren, darles para sus gastos. Claro, esto es cuando ya tienen una edad para que ellos puedan hacerlo y que aprendan a manejarse. Tú puedes empezar con tus hijos desde muy pequeños, dándoles pequeñas mesadas para que ellos puedan de sí mismos comprar cosas y aprender a ahorrar, con un cochinito, con una alcancilla donde ellos puedan ir guardando su dinero, incluso enseñándoles a hacer su propio presupuesto mensual de gastos, en qué van a gastar el dinero que tú les das. La cuarta cosa, desafiarlos a tener metas, enseñarles a ahorrar y a sacrificarse por lo que desean, desarrollando en ellos un sentido de recompensa y no de gratificación. Enseñarles que si se sacrifican en un momento ahorrando, después van a tener una recompensa mucho mayor que solo gratificarse cuando reciben el dinero. Mira, ¿cuántos gente tú encuentras, por ejemplo, el día 16 o el día
primero de mes, después de que han recibido la quincena, los restaurantes llenos así de jóvenes, los bares o las discotecas llenos de jóvenes gastando la quincena, y cuando están a mitad de la quincena ya no tienen un centavo, andan prestando dinero porque se les acabó, simple y sencillamente porque no tienen metas claras. La quinta cosa, bendecirlos y no maldecirlos, enseñarles a ser generosos, a que sean generosos con su dinero. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto les va a ayudar a prosperar económicamente, a que sepan que hay gente que tiene menos que ellos y que cuando pueden ayudar a otros, lo hagan con buen corazón. Eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos, que les enseñemos a honrar a Dios con nuestros bienes, que les enseñemos a que si tenemos más que otros, podemos compartir con los demás. Y por último, asistirlos en momentos clave. 2 Corintios 12:14 dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto significa proveer para el futuro de ellos y no serles carga. También en Proverbios 19:14 dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová la herencia es la mujer prudente. O sea, que debemos dejar de preocuparnos con quién se van a casar nuestros hijos y empezar a ocuparnos de con qué se van a casar, ya que de la persona se ocupa el Señor, pero de la casa y las riquezas nos debemos ocupar nosotros. Estos sencillos consejos ojalá te sirvan a ti para enseñarles a tus amados hijos a enfrentarse a la vida financieramente. Yo bendigo tu vida para que puedas instruirles y dirigir a tus hijos conforme a los principios de la palabra de Dios y puedas ser un verdadero ejemplo bendiciendo de esta forma a tus futuras generaciones. En el nombre de Jesús, clamo que seas un hombre o una mujer que acuda a la palabra para encontrar sabiduría en ella y ser un verdadero instructor para tus hijos en esta área. Mis amados, que Dios los bendiga. Oro para que el Señor siga proveyendo para tus necesidades, siga proveyendo para aquellas cosas que son necesarias en tu casa y lo haga de manera abundante. Clamo también por aquellos que en este momento están en situaciones que aún esperan que sean confirmados sus trabajos, otros que están en busca de ellos. Oro para que el Señor les abra puertas en el nombre de Jesús. Mis amados, no dejemos de estar pendientes también, los que podemos, de aquellos que están en necesidad y colaboremos unos con otros como nos manda la palabra del Señor. Así que los bendigo y vamos a prepararnos en este momento para ir a la palabra del Señor, que es lo que sigue, y prepárate que hay un banquete especial en ella para el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la enseñanza que hemos estado trayendo en la carta a los Efesios. Estoy seguro que muchos hemos estado siendo bendecidos con lo que esta carta nos está enseñando. Y quiero decirles que ya hemos llegado al capítulo 3, el día de hoy estamos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y en palabras del pastor Chuck Swindoll, presidente del Seminario Teológico de Dallas, él dice: una de las lecciones más grandes que el Señor me enseñó es la siguiente: nada nos toca que no haya pasado primero por los dedos de Dios. Nada, absolutamente. Todo lo que llega a nuestra vida, mis amados hermanos, primero pasó por las manos de Dios, sea lo que sea. Así que cuando nosotros vamos a ver la carta a los Efesios, además de la carta a los Efesios, Pablo escribió otras 3 cartas en las que las escribió mientras estaba bajo arresto en Roma. Ya fueron las últimas cartas de las que él escribió, y 3 de ellas fueron Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero estas tienen una característica. Él escribió otras más, como las de Timoteo y Tito, pero estas 3 tienen una característica interesante, en las que él explica el motivo de su arresto, por qué está arrestado en Roma. Y le dice a los Efesios que él está preso por servir al Señor, dice el versículo 1 del capítulo 4. Y a los Filipenses les dice: estoy encadenado por Cristo.
dice en el capítulo 1, versículo 13, y pidió a los colosenses, oigan, dice, oren por mí para que se abran las puertas para hablar de Cristo, y señaló, por eso estoy aquí encadenado. Colosenses 4:3. Y le dijo claramente a Filemón que estaba preso por predicar la buena nueva de Cristo Jesús en el capítulo 1 de esta carta. Entonces, él se veía a sí mismo como un abanderado de Cristo, como alguien que proclama a Cristo, y consideraba su sufrimiento como un privilegio dado por Dios. Mostró su identificación de preso como una insignia de honor, no como una vergüenza. Él se identificó declarando esto sin sentirse en lo mínimo avergonzado, sino más bien él decía, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Los creyentes de Éfeso podrían haber cuestionado a Dios y decir, ¿por qué Él permite que arresten a Pablo si él es un siervo de Dios? Como hacemos muchas veces nosotros cuando vemos cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios hace esto si esta persona es buena y aquel también, etcétera? Pero en este caso se podía confiar en el plan de Dios, incluso cuando incluía cadenas. Para tomar prestadas las palabras de Pedro, Pablo descansó bajo la poderosa mano de Dios y se aseguró a sí mismo de que Dios lo exaltaría cuando fuere tiempo, o sea, en el tiempo apropiado. Pablo nunca se quejó de sus circunstancias ni se consideró una víctima. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, jamás lo ven quejándose, ni siquiera reconoció, y esto es importante, ni siquiera reconoció a César, el César romano, como su captor. En ningún momento Pablo se declara prisionero de Roma, sino siempre fue un prisionero de Cristo Jesús. Y respondió Pablo a un rey superior que era el único que tenía la última palabra sobre él, no el imperio romano, con todas sus legiones de soldados. No, solo Dios tenía poder para dar o quitarle la libertad a este hombre, o incluso su propia vida. El mensaje de Pablo acerca de Cristo vino directamente de Dios, y esa es la razón por la que estaba tan comprometido, mis amados hermanos, con ese mensaje. Y hoy vamos a examinar cómo Dios le reveló este mensaje a Pablo y cómo Él lo declaró para que nos llegara a nosotros. También veremos cómo Dios está desarrollando su plan eterno para construir un reino de personas de todas las razas, de todas las nacionalidades, y que ninguna prisión puede contener. Quizás estés experimentando limitaciones que te hacen sentir encerrado. Creo que todos pasamos por este encierro de la pandemia y llegamos a un momento en que no sabíamos qué hacer a causa del encierro. Bueno, imagínate lo que será estar encerrado a la fuerza. O quizás estés pasando por un momento en que sientes que alguna autoridad te ha puesto encadenado a través de una injusticia o acusación falsa. Pídele al Señor que fortalezca tu confianza en su plan y gobierno soberano. Pídele a Dios que Él fortalezca tu confianza. Y estoy seguro que en lo que a continuación vamos a estar compartiendo, Él te va a dar esa fortaleza a través de su palabra. Cuéntale al Señor ahora, en esta oración que vamos a hacer, tus dudas o temores, y busca la perspectiva de Dios al abrir su palabra. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este día, Señor, al abrir tu palabra, lo hacemos con una expectativa aún mayor, Señor. Entendiendo que este hombre de Dios, Pablo, al que tú levantaste, al que tú te le revelaste, Señor, y le mostraste este misterio escondido, Señor, siempre tuvo la confianza de que tú le cuidabas y le guardabas. Señor, que nosotros aprendamos a tener esta misma confianza en ti, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y que hoy a través de esta palabra, esta misma confianza nos sea impartida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, mis amados hermanos, a partir de este capítulo 3, nos muestra cómo le reveló a Pablo este misterio, el famoso misterio escondido desde las edades. Y Pablo declara
Y Pablo nos dice y cómo declara el plan de Dios al mundo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante del capítulo 3 de Efesios. Espero tengan sus Biblias abiertas, ya sea en su dispositivo o en su libro. Por esta razón, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y continúo a partir del versículo 7. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. A partir del versículo 1 al versículo 6, Pablo nos habla de la revelación del misterio. ¿Cómo llegó Pablo a conocer el plan de Dios para unir a gentiles y judíos? ¿Y por qué crees? ¿O por qué se nos da a conocer que nadie conocía los detalles de este plan antes de Pablo? Dice este versículo, el plan de Dios consiste en lo siguiente, dice el versículo 6. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. No hay diferencia. Judíos y gentiles gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo Jesús. Este, mis amados hermanos, es el resumen del misterio revelado que Pablo recibió. Aunque este mensaje hoy puede no causar alarma, aunque sí debería, a causa de la invasión judaizante que tenemos dentro de la iglesia, de la invasión de costumbres judaicas dentro de la iglesia. Hoy en día, en aquel momento, esto envió ondas de choque a través de la comunidad judía del primer siglo. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Dios los había elegido solo a ellos. Y esa es la mentira que se ha metido dentro de la iglesia. Por eso es que ahora hasta los cristianos evangélicos quieren ser judíos. Y andan inventando de que sus apellidos vienen de no sé dónde y que tienen una relación con el pasado judío, lo cual es mentira. Su sentido de privilegio espiritual había fomentado en aquellos judíos como los de ahora una actitud de superioridad racial hacia los gentiles inmundos, como nos llamaban y aún nos llaman. Por unir a los gentiles con los judíos en la salvación, Pablo merecía la muerte según la ley judía. Y ellos se negaron a aceptar que tal mensaje provenía de Dios como hoy. Entonces dice la Escritura que de ambos pueblos Él hizo uno solo en Cristo. Así que no hay necesidad de estar nosotros moviéndonos de un lado a otro, sino si estamos en Cristo, permanezcamos en Él. Los judíos, dice el pastor Chuck Swindoll, los judíos se habían visto a sí mismos como el pueblo de Dios. Se suponía que debían ser misioneros a los gentiles,
pero se olvidaron de ese papel. Fueron desobedientes. Dios le reveló a Pablo que los gentiles y judíos convertidos a Cristo se convertirían en una gran familia de Dios. Pablo estaba proclamando un gran cambio de paradigma revolucionario. Obviamente, cuando tú lees esto a la luz del pensamiento judío de la época, entiendes por qué querían matarlo. Lo que él estaba diciendo era un cambio revolucionario en la mentalidad. Entonces Pablo, aquí a partir del versículo 7, comienza a declarar el misterio. Dice, Pablo describió sus sentimientos acerca de ser llamado el mensajero de Dios a los gentiles. Dios lo designó para predicar y sacar a la luz este misterio. Ahora, ¿qué era lo que iba a predicar Pablo? ¿Qué era lo que iba a sacar a la luz? Dice, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Mira cómo llama Pablo a esta revelación del misterio de Dios. La buena noticia, evangelio. Eso significa la palabra evangelio, la buena noticia. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas y que mantuvo oculto desde el principio. Mire con qué honor, con qué gracia, dice Pablo, que fue escogido. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Dicen los versículos 10 y 11. ¿Y cuál es el propósito de la obra de Cristo a nuestro favor? O sea, ¿con qué propósito Dios le revela esto a la iglesia? Mira qué hermoso, estos versículos son hermosos. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. De esta manera fue que terminamos la semana pasada. Que puedes entrar con toda libertad y confianza en la presencia de Dios como resultado de esta revelación que Dios nos trajo de su misterio a través del ministerio de Pablo. Entonces, Pablo dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento por ustedes, mis hermanos, dice, es por ustedes, mis hermanos, dice, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. ¡Qué privilegio tener a un hombre de este calibre sufriendo por uno! Digo, es un honor porque ¿quién era este hombre a quien Dios le había revelado este misterio? Ahora, en las Escrituras, un misterio no es un acertijo. En la palabra de Dios, Dios no tiene acertijos que deban resolverse, ya que un detective sigue pistas para resolver, por ejemplo, el misterio de un asesinato. Pablo nunca se propuso descubrir el misterio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se lo reveló. Pablo no andaba buscando eso. Pablo no se metió a estudiar a un lugar para ver si Dios le revelaba este misterio. No, Dios se lo reveló a él. Y el relato que Pablo tiene en el capítulo 22 del libro de los Hechos, si puedes ir a leerlo hoy, te lo recomiendo. Es fabuloso leer cómo Dios en dos momentos distintos nos dice cómo el Señor le reveló el misterio a través de dos visiones, dos momentos distintos. Uno en el camino de Damasco y otro en el templo. Ve a leerlo. Cómo Dios se le reveló y le mostró el llamado al cual lo estaba invitando a participar. El hecho de que Dios usó visiones con Pablo para revelarle algo oculto nos da una idea del significado de misterio. O sea, fue necesario
Del mismo modo que a Pedro le reveló que ya los gentiles no eran inmundos en aquella visión que tuvo en el techo, en la terraza de la casa de aquel hermano. De esa misma manera, Dios les reveló a estos hombres el misterio escondido. Entonces dice en su comentario sobre Efesios, Warren Wiersbe, un erudito de la palabra, y él explica, dice, en el Nuevo Testamento, un misterio es una verdad que Dios ocultó en tiempos pasados y que ahora se revela a los que están en su familia. Un misterio es un secreto sagrado que los incrédulos desconocen, pero que el pueblo de Dios comprende y atesora. ¿Te das cuenta a qué tienes acceso por ser pueblo de Dios? Ahora que el Señor te ha dado su Santo Espíritu, tú puedes entender esta clase de revelaciones. Ahora que tienes el Espíritu de Dios morando en ti, puedes entender estas cosas que Pablo está hablando. Mientras Pablo predicaba la salvación para todos, las iglesias dieron la bienvenida a miles de conversos judíos y gentiles. Judíos y gentiles, hermanos, les pasó como no sé si ustedes han visto las imágenes que nos dan cuando hay un terremoto, que dos placas tectónicas se unen y empiezan a friccionarse, y eso hace que hayan terremotos. Bueno, eso mismo sucedió cuando se crearon las montañas, cuando se levantaron las montañas. La explicación es que se juntaron dos placas tectónicas y empujaron hacia arriba, y así fue como las montañas salieron, como los volcanes han salido. De hecho, hemos visto algunos documentales donde esto pasa. Bueno, lo mismo sucedió cuando los judíos y gentiles se unieron como iglesia y el cristianismo comenzó a abrirse paso hacia la superficie de aquella sociedad como una gigantesca cadena montañosa, hermanos. Estas dos fuerzas se unieron en el poder de Jesucristo y comenzaron a levantar esta imagen poderosa en medio de la sociedad. Ni las autoridades judías ni el imperio romano pudieron evitar que este movimiento diera una nueva forma al panorama espiritual del mundo. El mundo fue transformado por aquella nueva entidad que estaban haciendo llamada iglesia. ¿Cómo? Por un misterio que fue revelado por Dios cuando judíos y gentiles se convirtieron en un solo pueblo en el poder de Dios y por medio de la sangre que fue derramada en el Calvario. ¿Quién estaba mirando y maravillándose de este milagro de la creación de Dios? Según los versículos 10 y 11 dice que eran los gobernantes y autoridades invisibles que estaban en los lugares celestiales, y que lo que les asombró fue la sabiduría de Dios, de la forma en que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque sucedió, mis amados hermanos, de una manera gloriosa. Entonces, Pablo nos muestra, mis amados hermanos, cómo este misterio se reveló. Pero lo interesante es que cuando tú vas a la carta número 1 del apóstol Pedro, y en el capítulo 1, Pedro nos habla y nos enseña sobre la anticipación que los profetas tuvieron acerca del misterio de la iglesia, así como su impacto, el impacto que tuvo en el reino angelical. La gente escuchó hablar a Pablo enseñar y entendieron mejor el cuerpo de Cristo. Los gentiles se sintieron parte de ello. O sea, cuando la gente oye a Pablo, pero cuando Pedro lo explica, mis amados hermanos, nos dice que los mismos ángeles se sorprendieron, que se asombraron, que se maravillaron al ver manifestado este misterio. Puedes leerlo en el capítulo 1, versículos 10 al 12 de la primera carta de Pedro. Dice que hay una traducción que dice que hasta se pusieron de puntillas para ver cómo sucedía esta cosa tan maravillosa que estaba en el corazón de Dios. Los judíos perdieron sus prejuicios en agradecimiento a Dios por la gracia de salvarlos, y los ángeles aprendieron de la salvación de Dios al oír proclamado este misterio. Ahora, el mensaje que nos fue dado fue Cristo. Fue un privilegio para Pablo. El mensaje que Pablo tenía decía yo no sé otra cosa más que de Cristo y a este crucificado. Y Pablo dice que para él fue un privilegio recibir el secreto de Dios,
hacer brillar la luz de Cristo en el mundo gentil e incluso sufrir por aquellos que fueron bendecidos por ese mensaje. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender del ejemplo y la enseñanza de Pablo? Quiero ir terminando con esto y quiero que le pongas atención a estos puntos con los que voy a cerrar. ¿Qué podemos aprender del ejemplo y la enseñanza de Pablo? Primero, el mensaje de la iglesia tiene raíces eternas. Antes de Adán y Eva, antes de que existieran los animales, los océanos e incluso las esferas celestiales, Dios planeó lograr la salvación y la unidad a través de Cristo. La reconciliación a través de Cristo estuvo oculta a los profetas y ángeles, pero el mensaje ya no es secreto. Tú lo puedes compartir libremente. El misterio ha sido revelado. Ahora lo podemos compartir. En segundo lugar, debido a que nuestras raíces están en Cristo, tenemos una relación segura con el Padre. Ninguna fuerza en la tierra o en el ámbito espiritual, escucha esto, ninguna fuerza en la tierra ni en el ámbito espiritual, llámese como se llame, puede separarnos de Dios. Entra en su presencia con confianza, pero con gozosa confianza, alegre, confiado, mientras buscas su sabiduría y le pides su ayuda. Y la tercera cosa, nuestra relación con Dios puede ayudarnos a protegernos del desánimo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados en medio de esta pandemia y por las circunstancias que ha provocado? Si alguien tenía un motivo para caer en la desesperación, ese era Pablo el prisionero. Pero les digo a otros que no se desanimaran. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo libre? ¿Qué fue lo que mantuvo libre el espíritu de Pablo aún cuando estaba encadenado? Su certeza de que Dios tenía el control y ninguna prisión podía retenerlo porque la gracia de Dios lo había libertado. Esa misma gracia que te ha libertado a ti. Así que no hay razón para que te desanimes. No hay razón para que te desalientes. No importa qué situación estás viviendo. Estoy seguro que es una situación difícil, es una situación que te ha contrariado, que te ha echado por tierra tus planes. Pero déjame decirte algo. El control absoluto lo sigue teniendo nuestro Padre. Y tú estás en las manos de nuestro Padre y nadie te puede arrebatar de ahí. Así que puedes con confianza acercarte a Él y presentarle tus peticiones. ¿Cuál de estos principios que hemos hablado, estas tres últimas cosas, te habla más a tu corazón? ¿Cuál verdad es la que te lleva a meditar hoy mientras enfrentas estas dificultades? Estoy seguro que el Señor ha traído esta palabra para animarte, para que cobres ánimo, para que sepas que la circunstancia puede ser muy grande, que la dificultad puede ser muy fuerte, pero más grande y más fuerte es el que está contigo. Aquel que hizo todo para acercarse a ti. El Dios Todopoderoso, quien enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo por ti, resucitando por ti, siendo exaltado hasta lo sumo, por lo cual ha recibido un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Ese que hizo toda esta obra es el que te cuida, es el que te guarda. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este misterio maravilloso que nos has revelado en tu palabra, que estuvo guardado por los siglos, Señor, para ser manifestado ahora a nosotros. A nosotros, Señor, que nos ha alcanzado a los finales de los tiempos. Te pido en el nombre de Jesús, que tú, Señor, a través de esta palabra llenes de ánimo el corazón de mis hermanos, aquellos que se han sentido desfallecidos, Señor, aquellos que se han sentido incluso sin propósito, Padre. Ahora llénale su corazón de ánimo, llénale su corazón de fortaleza, en el nombre de Jesús. Que del mismo modo, el mismo Espíritu, Señor, que animó a Pablo en aquellas cárceles, en aquellas prisiones, aún con la sentencia de muerte sobre su cabeza, Señor, ese mismo Espíritu que venga a animar
el corazón de cada uno de aquellos que me están oyendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, que una vez más veamos tu gloria y que tu nombre sea glorificado una vez más, Señor, porque eso es todo lo que anhelamos, que tú seas glorificado siempre. Te doy las gracias y te ruego, Señor, bendícenos a cada uno, Padre, trayendo, Señor, confianza, reposo a nuestros corazones por esta verdad revelada. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que este sea un domingo especial para sus vidas y sus familias. Abrace a su familia, manifiéstele su amor, quiéralos, béselos, dígales cuánto les ama y agradézcale a Dios que le ha dado esta familia preciosa. Hoy estoy seguro que es un día especial para cada uno de nosotros, así que disfrútelo. No se desconecte todavía. Vamos juntos a alabar al Señor con lo que nuestros hermanos han preparado y que lo han hecho con tanto amor y cariño para que juntos adoremos a nuestro Padre. No se pierda este privilegio. Los amo, los quiero. Cuídense, por favor. Preciosa sangre se derramó, oh, preciosa sangre fluyó por amor, oh, oh, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre